Buenas tardes, profesora. Con mi compañera hemos decidido escoger el tema el fauvismo y las integrantes somos Daisy Daniela Benavides Maya y Angélica Sofía Pantoja Pantoja del grado 11.1. Le voy a contar la historia del fauvismo. Esta fue una vanguardia que abrió el arte del siglo XX y cerró el siglo anterior, puesto que los pintores que surgieron en esta tendencia se inspiraron en las fuentes postimpresionantes. Suele encuadrarse en los años 1905 y 1908. Su nombre viene del apelativo francés Fauve, que en español significa fiera, dado por un crítico en la primera exposición que realizaron en París. Ante la extrema violencia del color de los cuadros, se trata de un movimiento exclusivo de la pintura, ya que se basa en la exaltación suprema del color, que adquiere una fuerza visual tremenda. Para los fauvistas, el ingrediente esencial del cuadro es el color, es lo que define la pintura, por lo que llegan a independizarlo del objeto. En 1905, el Salón de Otoño supuso la primera exhibición para el grupo. El crítico de arte Louis Baucels, tras contemplar las gamas cromáticas, estridentes y agresivas de los trabajos expuestos, y desde ahí se le atribuyó el término fauves, que significa fiera. El color lo aplican simple y siempre puro, sin mezclar, llegando en ocasiones a pasarlo directamente del tubo al lienzo. La luz desaparece de los cuadros, por lo que tampoco hay sombras, lo mismo que la profundidad, con lo que así las composiciones tienden al plano único, como ya había planteado Gauguin, que es el más procedente del movimiento. Pero los fauvistas también valoran el objeto, ya que si no este se perdería entre los colores, debido a lo cual la línea recupera su energía con trazos gruesos y nítidos. Valoran también el sentimiento que la forma y el color de objeto representado que provocan en el espectador. El máximo representante de este movimiento es Henri Matisse, aunque tuvo muchos seguidores, como André Derain, Maurice de Vlaminck, Henri Mankin, Albert Marquet, Jean Puy y Emily Otton Fries. En 1906 se unieron también George Braque y Raoul Dufy. Matisse rechaza en sus cuadros cualquier volumen que se opusiera a la forma plana del lienzo, ya que no le interesa ni la perspectiva ni la profundidad, centrando toda su atención en el color, con el que busca proporcionar al espectador paz, quietud, calma y silencio. En este cuadro puede observarse la aplicación de colores intensos en áreas planas, y que el color lo invade todo, llegando a confundir los objetos, debido a lo que emplea la línea curva sinuosa para delimitarlos y que no se pierdan o confundan. No hay ni gradaciones tonales. Usa la mancha plana de color en ocasiones con grumos sin pasada, lo que le confiere un gran valor plástico y matérico. Destaca también la decoración en forma de arabesco, que nos habla del valor que el maestro otorga al elemento ornamental, despreciado por otros artistas. Las creaciones de este arte respondían a un ejercicio de sintetización, pues buscan la máxima intensidad emocional, combinada con la máxima simplificación de elementos. Por ello renuncian a la perspectiva clásica, al claro-oscuro y al modelado de volúmenes. Sus temas son retratos, naturalezas muertas, personajes en interiores, paisajes hermosos, etc. Y otra característica es el gusto por la estética de las estatuas y máscaras africanas. El arte de los pueblos primitivos no es imitativo, sino que plantea un evidente alejamiento de las formas naturalistas para atender a la esquematización. Obras destacadas. La raya verde. La raya verde, la raíz verde, también llamada Madame Matisse, es un óleo del pintor francés Henri Matisse.
Matisse pintó este retrato en 1905, usando como modelo a su mujer Amelia Noelli Matisse. Es una pintura de una gran audacia cromática, que rompe con la representación realista de las formas, la luz y la perspectiva, supeditando todo a la potencia expresiva del color. La alegría de vivir. Es una obra de Henri Matisse. La alegría de vivir es considerada como una de las pilares de la temprana modernidad. El lienzo monumental se exhibió por primera vez en el Salón Independent Dance de 1906, donde sus colores de cadmio y distorsiones especiales provocaron una expresión pública de protesta e indignación. En el fondo central de la pieza hay un grupo de figuras similares al grupo representado en su pintura La Danza, 1909. En la imagen hay varios cuerpos desnudos de mujeres y hombres, en un paisaje empapado de colores vivos. La habitación roja. Es un óleo del artista Henri Matisse de 1908. Se trata de una obra de grandes dimensiones, de 180 por 221 centímetros, y fue pintada por encargo del millonario ruso Sergio Shugin, coleccionista de las obras del pintor. Al parecer, Matisse pintó el fondo de color azul claro, como aún puede verse en los bordes, pero finalmente lo sobrepintó de color rojo intenso. En la figura se presenta una mujer poniendo la mesa. Al fondo, a la izquierda, una ventana muestra unos árboles blancos en seto, florecillas y una casita a lo lejos. Matisse, siguiendo la tendencia subjetiva de los fauves, hace uso subjetivo del color. El pelo de la mujer es naranja y el rojo domina en la composición. Ni la mesa ni la mujer presentan cualquier tipo de modelado. Las formas son planas y completamente bidimensionales. El dibujo, remarcado con líneas negras, y los colores planos recuerdan características de la pintura romántica. La línea recta de la mesa transmite serenidad, mientras que las formas curvas de la decoración en róleos transmiten sensualidad. Mujer con sombrero. Es una pintura de Henri Matisse. Fue expuesta por primera vez junto a la obra de otros artistas en el Salón de Otoño de 1905. Fue en esa oportunidad que, a raíz de una expresión de un célebre crítico del arte, comenzó a utilizar el término fauve, que puede traducirse como fiera, y que dio comienzo a un nuevo movimiento en la pintura, el fauvismo, que se caracteriza por el uso provocativo de colores. Principales representantes. Henri Matisse. Nació el 31 de diciembre de 1869 y murió el 3 de noviembre de 1954. Fue un pintor francés conocido por su uso del color y por su uso original y fluido del dibujo. Como dibujante, grabador, escultor, pero principalmente como pintor, es reconocido ampliamente, junto con Pablo Picasso, como uno de los grandes artistas del siglo XX. Al inicio de su carrera se identificó con el fauvismo,
y para los años 1920 ya se había destacado por su maestría en el lenguaje expresivo del color y del dibujo. André Derain nació el 10 de junio de 1880 y murió el 8 de septiembre de 1954. Fue un pintor, ilustrador y escenógrafo francés, representante del fauvismo. Fue el alma del fauvismo con su inclinación a los matices, su juventud impetuosa y su febril perseverancia. A principios de 1908, sin razón ni explicación, destrozó sus obras y se dedicó a pintar paisajes similares a los de Cézanne. Por un corto intervalo se inclinó por el estilo cubista. Después de la Primera Guerra Mundial, Derain se destacó por el dibujo clásico, motivo por el que siguió con esmero los esbozos de Camille Corot y consiguió asimismo una obra considerable. Raoul Dufy nació el 3 de junio de 1877 y murió el 23 de marzo de 1953. Fue un pintor fauvista y cubista, artista gráfico y diseñador textil francés. Desarrolló un estilo colorido y decorativo que se hizo popular en diseños para cerámica, tejidos y esquemas decorativos de edificios públicos. Destaca por sus esencias de acontecimientos sociales al aire libre. Albert Marquet nació el 27 de marzo de 1875 y murió el 14 de junio de 1947. Fue un pintor francés relacionado con el fauvismo. Se formó en París, donde conoció a Matisse. Siendo influido por él, participó en el movimiento Fauve, siempre teniendo una actitud independiente. Principalmente pintaba paisajes, en especial las viejas invernales, retratos y los desnudos femeninos. A partir de 1925 participó también en la acuarela. Henri Charles Magin nació en París el 23 de marzo de 1874 y murió en 1949. Fue un pintor francés relacionado con los fauvistas. Su primer contacto con el mundo del arte fue a través del pintor Moreau, siendo su influencia vital para el movimiento fauvista. Magin se mantuvo fiel a este movimiento hasta su muerte, manifestándose en sus pinturas por la libertad a la hora de usar colores. Los rasgos más característicos de sus obras son su estilización de la figura. Jorge Henri Raoult nació en París el 27 de mayo de 1871 y murió el 13 de febrero de 1958. Fue un pintor francés fauvista y expresionista. Trabajó además la litografía y el aguafuerte. Fue un artista francés, seguidor del fauvismo. Estudió de las obras de Moreau, imitando su estilo al principio, pero desarrollando un estilo pictórico propio y distinto, caracterizado por colores y brillantes, rojos, azules y verdes, el uso de empaste y los fuertes contornos negros y evocadores. Entre sus obras más importantes se encuentran
Cristo burlado por los soldados, 1932, El viejo rey, 1937 y Cabeza de payaso, 1940. Características del fauvismo. Las principales características del fauvismo son las siguientes. Fue una reacción contra el impresionismo. Los fauvistas creían que a través de los colores podían expresar sentimientos. Buscan realzar el valor del color en sí mismo, rechazando la paleta de tonos naturalistas, empleando en cambio colores violentos para crear un mayor énfasis expresivo. Emplearon una pincelada directa y vigorosa, con toques gruesos, sin mezclas, evitando matizar los colores. Las figuras resultan planas, lineales, encerradas en gruesas líneas de contorno. Renuncian a la perspectiva clásica, al modelado de los volúmenes, la luz y la profundidad desaparecen. Sus temas son retratos, naturalezas muertas, personajes en interiores, paisajes hermosos. Tenían un gusto por la estética de las estatuas y por el arte africano negro. Se caracterizan por ser estético y sentimental, ligado a las circunstancias del momento. Se apega a la libertad total de la naturaleza, uniendo el arte con la vida. Es más expresiva que realista. Este movimiento artístico se destaca por su sencillez. Utiliza la imaginación, mezclando el mundo real con el mundo interior. Los artistas más destacados de este movimiento son Henri Matisse, André Derian, Maurice Blanc-Min y Pablo Picasso. Liberación del color respecto al dibujo, exaltando los contrastes cromáticos. Defendían una actitud rebelde, un intento de transgresión de las normas con respecto a la pintura. Conceptos del fauvismo. El fauvismo, que también puede aparecer en algunos lugares como fauvismo, gracias a la castellanización del término, es un estilo artístico que surgió en Francia a principios de 1900 y que tuvo una duración más bien corta, ya que los años en los que tuvo más fuerza se extendieron principalmente de 1905 a 1908. Antes de que termine la década, el fauvismo ya había entrado en una etapa de transformación hacia nuevas formas artísticas. El nombre, que parece tan extraño y a la vez tan atrapante, tiene una razón de ser, pues en Francia es fauve y en español significa fiera. Y esto se aplicó a las obras pertenecientes al estilo artístico que, al ser expuestos públicamente, fueron descritas como obras dignas de fieras. Este tono despectivo fue muy común entre los críticos que analizaron las vanguardias artísticas del siglo XX, debido a que todas ellas representaron una ruptura con el arte de la época y por eso fueron siempre criticadas. Sin embargo, tomaba elementos de escuelas anteriores, principalmente el impresionismo, que ya había roto el academicismo tradicional para proponer nuevas características. Entre los diferentes elementos que formaron el fauvismo, debemos mencionar en primer lugar a la búsqueda permanente de la deconstrucción de la imagen a partir de los colores.
Esto se lograba con el uso de colores contrastados u opuestos, como por ejemplo los amarillos con los violetas, los rojos con los verdes o los azules con los naranjas. Esto hacía que una imagen simple como un rostro se transformara en algo absolutamente nuevo. Por otro lado, el fauvismo dejó de lado elementos esenciales del arte académico como la perspectiva, el claroscuro y el difuminado. La rebeldía de la pintura. Una de las principales pasiones del fauvismo fue analizar la naturaleza desde un punto de vista rebelde, que no respetaba los colores, ni la luz, ni siquiera la estructura conocida de los elementos tales como hojas, plantas, animales. Al mismo tiempo, el ser humano muchas veces se ve inmerso en esa naturaleza, deconstruida como una figura más que pierde su forma normal y que es difícil de reconocer si se ve con ojos académicos. Muchas gracias.